La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Buenas tardes a todas y a todos. Esta es una ocasión muy importante para el periódico La Jornada, que está conmemorando en este mes de mayo su 8º año de presencia en Zacatecas. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, que haya aceptado estar aquí esta tarde, el doctor Lorenzo Meyer, conocido analista político, historiador, y ahora pues un visitante muy distinguido en Zacatecas. En primer lugar, decirle, doctor, que su visita aquí aparece como una jugada de 3 bandas para nosotros, porque en primer lugar forma parte su participación hoy de lo que algunos universitarios denominaron la marea revolucionaria para conmemorar la toma de Zacatecas, del acontecimiento del cual estamos ya a poco más de un mes de la fecha, que fue el 23 de junio, un día antes del día de San Juan. Entonces, ese grupo de historiadores ideó una manera muy interesante de contribuir a conmemorar ese acontecimiento relevante de la toma de Zacatecas. También aprovechamos su visita para dar a conocer al pueblo de Zacatecas el surgimiento de un colectivo de personas que han decidido reunirse cada 15 días para evaluar nuestra tragedia persistente en Zacatecas y generar opiniones que ayuden al pueblo Zacatecas a elaborar su proyecto de desarrollo a largo plazo. Es un equipo del cual forma parte gente muy conocida, y aquí se va a dar a conocer en un momento más un pequeño texto que va a leer uno de sus integrantes, el maestro Abel García, el amigo Abel García Guízar. Y claro, el otro asunto que nos tiene aquí, pues es la presentación de un libro que una vez que uno lo empieza a leer ya no lo quiere dejar, por estrujante, por apasionante, porque va logrando que a uno le caiga el 20, porque entiende lo que nos está pasando y especialmente por qué nos pasa lo que nos pasa. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, le dimos mucho tiempo a la transición democrática, buscando la transición democrática. Dedicamos tiempo, esfuerzo, muchas cosas para lograrlo. Y la lectura del libro Nuestra tragedia persistente, pues nos ubica claramente ante el hecho muy lamentable para México, pues de que nuestra transición no concluyó como creíamos que debía concluir. Así que, una vez que todos estamos enterados de la significación de este evento, yo no quiero hacerles perder más tiempo, y enseguida el amigo Abel hará la lectura del acta de nacimiento del Foro Macondo. Desde hace 7 lustros, un tsunami depredador recorre el mundo, el tsunami del neoliberalismo. Este enunciado podrá parecer una parodia del comienzo
merecidamente célebre, de cierto manifiesto que hoy por hoy no goza precisamente de prestigio. Lástima que no se trate de una pantomima. A partir de 1973, las corporaciones supranacionales procreadas por los 8 países más ricos de la Tierra comenzaron a diseñar meticulosas estrategias para irse apoderando de todos sus recursos naturales. Desde entonces, obscuros planetas llamados Trilateral, Consenso de Washington, Foro Monetario Internacional, Foro Económico de Davos, Suiza, y satélites replicantes que los acompañan, Monsanto, Halliburton, British Petroleum, Barrick Gold Corporation, etc., han acelerado de manera exponencial la miserabilización del 80% de la población del mundo. La Ilustración propuso el marco. La revolución industrial lo pobló de máquinas. El desarrollo tecnológico nos amputó los sentidos éticos de compasión por nuestros semejantes y de responsabilidad por el medio ambiente, y el neoliberalismo puro y duro nos ha empujado hasta las puertas del infierno. El resto lo aportó la condición farisaica de los grandes timoneles de ese cálculo egoísta que dijera el clásico decimonónico en apenas 2 siglos de codicia. ¿Acaso para muchos de nosotros ya la única manera de vivir con un sentido laico y ético el resto de la vida sea iluminándola con la crítica y la autocrítica constantes? A eso es a lo que invitamos a todos los que quieran aportar su disposición genuina y también su voz al caudal de la justa irritación que desde la calle, la frustración y la impotencia parte ya los pechos de la patria. Esta patria en la que los súbitos timoneles y letrados que la desgobiernan siguen sin oír ni ver a los mitos geniales del México abisal que pululan sus baldíos sin esperanza. No se quieren dar por enterados de que otra vez nos aproximamos a los umbrales de la tempestad. Zacatecas, Zacatecas, a 8 de mayo de 2014, Raimundo Cárdenas Hernández, Rodolfo García Zamora, Mariana Terán Fuentes, Rafael Herrera Esparza, Lucía Medina Suárez del Real, Juan Francisco Valerio Quintero, Abel García Guízar, José Encito Contreras, Rogelio Cárdenas Hernández, Gilberto del Real Ruedas. Muchas gracias. Bien, enseguida, una personalidad reconocida por su voz independiente, que forma parte de Foro Macondo, va a hacer una intervención sobre lo que el libro de Lorenzo Meyer le provocó. Es Juan Francisco Valerio Quintero quien toma la palabra ahora para iniciar formalmente ya el análisis del tema que trata Lorenzo en su libro. Muchísimas gracias. Permítanme adelantarles 2 cosas. La primera es que me siento más comprometido con la afirmación inicial del ingeniero Cárdenas, en el sentido de que ninguna presentación de libros sustituye la lectura del texto, y quiero adelantar que menos mi presentación que ninguna otra puede eximir de tal compromiso y de tal gusto. La segunda se refiere un poquito a la brevedad. Para mí es extraordinariamente breve lo que tengo, sobre todo en comparación con la magnitud y la impresión y las enseñanzas que me causa la lectura del texto del doctor Meyer. La totalidad del texto, Nuestra tragedia persistente, la democracia autoritaria en México, del doctor Lorenzo Meyer, resulta extraordinariamente fecunda. Se trata de uno de los textos imprescindibles al momento de valorar los avances y retrocesos de la democracia en México, abriendo una ventana que mira hacia el futuro. Comentar puntualmente la obra, ya lo dijimos, requiere una formación de erudito
así como de una enorme capacidad de síntesis. Frente a estas exigencias, me declaro rotundamente deficitario. De inicio, Meyer dispara una flecha. Hacer investigación histórica, observa, es una manera de hacer política. Vayámonos preparando entonces para decir adiós a la investigación académicamente correcta, a la pretendida neutralidad ideológica del pupitre y del laboratorio, a la pretensión de infalibilidad de quien cree en la categórica separación entre Dios y el César. Recuperando enfoques empleados por reconocidos investigadores como Enrique Florescano, otro ilustre pilar de las ciencias sociales en México, nos recuerda que el historiador, como cualquier científico social, debe asumir el significado y la responsabilidad de su función social, que a fin de cuentas es de orden moral. La profunda y prolongada discusión llevada a cabo en torno al peso, subrayo, de la historia, afirmación que sobre todo yo conocí por lo menos a través del francés Jean Chesnok, hace innecesario adelantar una disculpa al público y por supuesto al autor, por enfatizar un problema que, no sobra decirlo, rebasa ampliamente el ámbito académico, pues atañe al corpus social como un todo. Si bien no hay acuerdo en torno a las conclusiones del debate, sí lo hay en cuanto a reconocer que se trata de un problema crucial. Cierro con 3 preguntas formuladas por el autor y cedo esas preguntas a todos ustedes, incluido el de la voz. Primero, la inmovilidad social y la indiferencia frente a la corrupción en que vivimos nos condena a repetir una y otra vez la experiencia de Fox, y digo experiencia por llamarle de alguna manera, de un Vicente Fox quien, antes que combatir a las tepocatas y a las víboras prietas, decidió incorporarse a sus filas y vivir entre sus nidos. Segundo, hasta el momento hemos presenciado y sufrido las consecuencias del fracaso de los proyectos nacionales en torno a los cuales ha girado la historia del país y que nos recuerda el doctor Meyer en su texto. El proyecto monárquico, el liberal autoritario, el del nacionalismo revolucionario y el del neoliberalismo autoritario. Ante esos fracasos, pregunta, y lo cito textualmente, ¿es viable nuestro país sin un gran proyecto que despierte la imaginación? Y yo agrego por mi parte, siguiendo su texto, ¿de qué manera podemos construir ese gran proyecto a la mitad de la desconfianza y a la mitad y ante la falta de consensos que es el mundo en el cual vivimos? Tercera pregunta. Por otra parte, vista la cerrazón de las élites económicas y políticas a permitir el acceso de la izquierda al poder, aspecto extraordinariamente tratado en el texto del doctor Meyer, debemos conceder que los mexicanos que apoyamos la lucha electoral para transformar al país desde el derecho a la pluralidad, ¿estábamos equivocados? Y si estábamos equivocados, ¿qué sigue después de esto? Aquí, en Zacatecas, y por lo pronto, lo que sigue es el Foro Macondo, un foro de espacio abierto, al cual los invitamos a participar, a interrogarse, a dudar junto con nosotros, porque en alguna charla que tuve hace ya muchísimos años, personalmente con el doctor Silva Herzog, diferenciaba entre el hombre de ciencia y el hombre de fe. El hombre de fe, me decía don Jesús, cree, y como cree, no tiene necesidad de formular preguntas. El hombre que duda debe investigar, y si tiene fortuna, un día habrá de encontrar la respuesta. Gracias. Cumplida con creces la tarea encomendada, estimado doctor Valerio, ahora vamos a entrarle al platillo principal, tal como él lo señaló. Vamos a escuchar ahora la intervención, sin duda sobre el libro, pero no exclusivamente sobre el libro, sino todas las reflexiones que ha venido haciendo el propio doctor Meyer
en estos meses últimos en su práctica concreta como analista político, como académico. De todo eso nos vamos a beneficiar esta tarde. Por favor, doctor Meyer, adelante. Gracias. Una pregunta antes de empezar. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque yo ya traje mi cronómetro, ya aquí está, para que no les vaya yo a fallar. Lo que aguanta el público, sí. Eso es lo que veo con mis alumnos, cuando ya los veo que ya están empezando a ver el techo, etcétera, entonces es el momento de callarse. Bueno, pues muchas gracias. Yo me voy a parar porque ya me acostumbré y realmente me cuesta mucho trabajo quedarme sentado mientras hago la exposición de mis puntos de vista. Me acostumbré como profesor, así que no, aquí sí yo aguanto, si no se cree que no, aquí abajo. Bueno, mil gracias por la invitación. Me tomó un poco de sorpresa o por sorpresa esta idea de venir a presentar el libro en Zacatecas. No es algo que haga con frecuencia, no me gusta presentar mi libro. Bueno, pues ya lo escribí, ya, si alguien se interesa, bien, y si no, pues también. Me cuesta trabajo la presentación del libro, y como dijo don Raimundo, mejor no nos enfocamos mucho al libro, sino a temas en los que están en el libro, pero que no es nada más el guión del libro. Esta idea de estar en Zacatecas cuando se cumplen los 100 años de la toma de Zacatecas por los ejércitos villistas en contra de la voluntad de Carranza y en contra de la voluntad del Ejército Federal, desde luego, Zacatecas se convirtió, alguien me preguntaba ahora, ¿cuál es el significado de Zacatecas? Pues es que la toma de Zacatecas no tiene mucho que ver con Zacatecas, tiene que ver con todo México. Es aquí donde se encontraron los diferentes Méxicos. Este fue el punto, pero envolvió a todos, envolvió a los que querían el cambio, a los que lo resistían. Fue una tragedia, fue una gloria, fue una mezcla de las dos cosas. Hace unos cuantos años celebramos los 100 años del inicio de la Revolución, y se celebraron de una manera francamente vergonzosa. Daba pena ver esa celebración. La mayoría de la gente en el poder, y no nada más en el poder político, sino en el poder económico, cultural, ya la revolución le tiene sin cuidado. La revolución es hasta en cierto sentido una acusación. Recordar la revolución es recordar lo que no se logró. Ese es su significado ahora. Yo quisiera que yo me siento producto de esa revolución, mi educación, y yo creo que muchos de nosotros, nuestra educación, nuestra formación, la idea misma de la existencia de una comunidad nacional tienen muchísimo que ver con la revolución. Antes la había, pero no estaba tan fuerte. Ahora está tan fuerte que en una exposición que acabo de hacer tomé una encuesta hecha por se llama ENCUP, que es una encuesta que hacen la Secretaría de Gobernación, y le pregunta a una muestra representativa de ciudadanos mexicanos qué tan orgullosos están de ser mexicanos. Y dentro del desastre que es México ahora, el montón de problemas que tenemos, el 75% dijo sentirse muy orgulloso, y un 12-13% dijo sentirse orgulloso. Si le sumamos los dos, estábamos llegando casi al 92-93%. Las cifras no las recuerdo bien, pero eso es en buena medida la revolución, la idea de un sentido de nación. Ahora, la pregunta es, ¿para qué queremos esa nación? Y ahorita no tenemos la respuesta, yo al menos no la veo.
no veo un proyecto de nación. Y como ya quien hizo la reseña, el señor Valerio me lo puso en contexto, un proyecto de nación es algo que no vamos a lograr nunca, es una utopía. La revolución tuvo una utopía, no la logró, pero mientras duró, le impulsó, dio sentido a la idea de México. Y creo que ahorita, en este momento, en este 2014, ahora que vamos a celebrar la toma de Zacatecas, no hay una idea de México. Si uno discute qué es lo que se está haciendo, le salen a uno con cosas como, es que las leyes secundarias van a dar sentido al futuro. ¿Las qué? ¿Las leyes secundarias de qué? ¿De las reformas? ¿Cuáles reformas? No hay más que una sola reforma, la reforma energética. Eso es lo que hicieron. Trastocaron uno de los puntos nodales del proyecto revolucionario para lanzarlo al mercado, un bien no renovable, estratégico, y en eso se está forjando el futuro, el proyecto futuro. Es muy pobre ese proyecto. Tenemos que buscar uno que vuelva a despertar nuestra imaginación. El título del libro me lo puso la editorial, no yo, esto de nuestra tragedia persistente, porque tomó una frasecita que tengo ahí, pero sí es para mí una tragedia que cuando se han hecho los grandes proyectos nacionales han terminado bastante mal. Esa es la tragedia. El primer proyecto, crear una nación, hacer de un reino, del reino de la Nueva España, que era parte del gran imperio americano, la joya de la corona, decimos desde México. Luego los peruanos dirán, no éramos nosotros, y da lo mismo. Era una parte muy importante que se vino abajo y no se pudo concretar la nación. Esos primeros años de la vida independiente fueron bastante caóticos. La idea de si esto era monarquía, si era república, centralismo, federalismo, no supimos hacer gran cosa. El tiempo corrió y corrió muy rápido, y nuestro vecino del norte, Estados Unidos, se iba haciendo cada vez más fuerte, más rico, más imperial, y nosotros nos deshacíamos en nuestra propia incapacidad de formar una nación. Llega un segundo y bien interesante proyecto nacional, que es el de los liberales. Logra empezar a ser una nación, pero termina ese proyecto liberal, democrático, en una constitución que nadie respeta, una constitución tan bien hecha que mejor no la tocaban, para que no la fueran a contaminar. La constitución por un lado, la realidad por el otro, y termina en una dictadura personal, que aquí en Zacatecas vino a cerrarse su ataúd. Entonces lo que se propone es una sociedad justa, una sociedad con justicia, justicia en el sentido de respeto a las leyes y sobre todo justicia social. No se consiguió. Terminó eso en ese sistema autoritario, que es el que voy a tratar en el libro y lo trataré de presentar aquí, en el sistema autoritario más interesante y quizá el más fuerte, no solamente de América Latina, sino del mundo en el siglo XX. Para eso se hizo la revolución, para sacar un sistema autoritario casi perfecto, la dictadura perfecta de Vargas Llosa. Viene el nuevo, el último, el de hacer de México un sistema democrático, ya no un país desarrollado, ya no en 1821, 22, 23 hay una serie de escritos y de discursos que se toman de ese momento, en donde se presenta la posibilidad de que México sea una de las 2, 3 grandes potencias del mundo. Bueno, la inocencia de esos mexicanos es ahora, da ternura. Pensar que aquí va a ser uno de los grandes centros del mundo, pero imagínense, 4,000 kilómetros cuadrados, la riqueza, la riqueza de la plata que estaba por aquí, tantas cosas. Ya en el año 2000 lo que queríamos ya no era el queso, era salir de la ratonera, recuperar la dignidad.
la dignidad de ciudadanos, vía la democracia. Y lo que tenemos es esto, lo que tenemos es el regreso del PRI. Francamente no lo merecíamos, la historia nos jugó una mala pasada, creo que pudimos haberlo hecho mejor, debimos de haberlo hecho mejor, era una obligación para nosotros mismos. No hay forma por ahorita de pensar en una nueva revolución, en un gran estallido, otra vez un estallido social. Por ahora las revoluciones andan de capa caída, no nada más aquí, sino en el mundo. Es un esfuerzo desde la sociedad civil. Yo no sé qué éxito tenga Macondo o no aquí, pero eso es lo que tenemos que hacer, la organización desde nosotros mismos. Y bueno, entonces este libro de la tragedia persistente, lo que sí le puse yo, si quería, es el subtítulo, esto del democracia autoritaria o autoritarismo democrático, porque parto de la idea de que hoy, para usar al clásico, hoy, México como sistema político es un híbrido, es una mezcla del autoritarismo que hemos sido y con unas pizcachitas de democracia que logramos arrancar de nuestra propia historia y que están vivas, y esta reunión es una muestra de ello. En los 1950 no lo hubiéramos podido tener, ni alguien se lo hubiera imaginado. Pero también les propongo otra, no es particularmente brillante, pero es ni alentadora, es que nos quedemos donde estamos, en una mediocridad política. Si no hacemos un esfuerzo, la mediocridad puede ser un destino. Y no quiero sonar duro con nuestros hermanos argentinos, pero Argentina era un país que iba hacia adelante al principiar el siglo XX, brillantísimo por venir, tenía todo para desarrollarse y se quedó estancado, sigue todavía estancado, lleva un siglo sin irse hacia atrás ni hacia adelante. Es posible que México tenga algo similar si no sale de la propia sociedad una inconformidad constructiva, enérgica, para retomar la carrera, la dirección. No hay ahorita mucho para entusiasmarse, pero tenemos que buscarlo hasta debajo de las piedras, el entusiasmo, para que de la sociedad civil salga la energía y el proyecto. El libro que presento aquí, bueno, es un análisis del presente. Sí, uso mucho de la historia, bueno, porque cada quien usa el instrumento que tiene a la mano, pero está pensado sobre todo en este momento, y es un análisis que desde la óptica de la ciencia social, creo que la tarea del científico social es buscar lo que está mal, no lo que está bien. Eso que se encarga el gobierno de decirlo y cacarearlo y ponerlo todo el tiempo en la prensa y en los medios. A nosotros, a los cientistas sociales, se nos educó para criticar. Alguien me dice, bueno, pero nada más criticas. Pues sí, pues para eso eso fue lo que me enseñaron. Buscar lo que está mal, tratar de entender por qué está mal. Ahora, proyectarlo hacia el futuro es muy difícil, porque la ciencia política es una ciencia blanda, muy blanda, no es física, no es química. Sus conceptos son unos conceptos muy mal hechos. No hay ni un solo concepto en ciencia política que pueda compararse con el de la física, la química, las ciencias duras. Porque el material con el que nosotros, no es que los politólogos sean tontos y no sean capaces, es que el material que tenemos para trabajar es muy difícil, es la sociedad. Nuestro autoritarismo se caracterizó por un pluralismo limitado. Sí, el PRI dejaba que hubiera, que estuviera el PAN, que estuviera esos partidos que ya se me olvidaron, el Partido Nacionalista Mexicano, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, etc. Sí, eran inútiles. Bueno, no eran inútiles, eran útiles como adornitos para decir que había pluralismo.
Pero cuando se trató de la izquierda, a esa se le puso un límite, y también a la derecha. A los sinarquistas se las vieron, pero difíciles con Ávila Camacho. Se les persiguió, se les vigiló. Esa es una de las características del sistema autoritario. El segundo punto que se vio a la hora de examinar situaciones como la de Franco en España, el Egipto de Nasser, la Turquía de Kemal Atatürk, el México del PRI, es que no tienen realmente ideología. Son sistemas en donde se puede ser de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, depende del tiempo, depende del momento. No hay un verdadero compromiso con valores. Se supone que la izquierda tenía su gran apoyo teórico y moral en el marxismo, y Estados Unidos y su contraparte en los teóricos de la democracia, en los valores de la democracia, en la herencia del siglo XVIII francesa y norteamericana, etc. En este caso de los autoritarios no hay ideología. Hay, uno de los autores señala, hay mentalidad, pero no un conjunto de ideas, no, es como gelatinoso, como una amiba. Se puede adaptar, y entonces México puede ser de izquierda con Cárdenas, y 2 sexenios después puede estar a la derecha con Alemán, tan tranquilos todos, el mismo aparato, los mismos que estaban con uno están con el otro y no les importa. No hay gran problema de conciencia ni de justificación. Otro punto importante es que no se permite la movilización social independiente. Cuando uno se pregunta, ¿y por qué Díaz Ordaz masacró a los estudiantes en el 68? Porque pasado el momento en que se les podía cooptar, se les podía controlar, comprarse, les tenía que destruir. No hay punto intermedio. En el sistema autoritario, la represión es la razón última. Bueno, estos elementos, todos ellos, siguen estando presentes. El autoritarismo no puede permitirse la libertad democrática, no, porque ¿qué tal si le ganan los otros? Es el 2006, no se puede permitir que un peligro para México llegue a la presidencia, pues no se puede, es impensable. Oiga, vamos a recontar los votos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es ilegal? Es ilegal, eso está contra toda legalidad. Oiga, pero si en otros países recuentan los votos, si una contabilidad hecha en la noche del día de los votos en todo el país, con algunas casillas en donde la gente sí sabe muy bien sumar, en otras no tanto, José Antonio Crespo va a sacar su libro, no se pudieron ver otra vez el recuento del voto por voto y casilla por casilla, pero contando las actas, dice José Antonio, pues aquí hay un montón de errores, y son naturales. Cuando la victoria es por 7, 10%, bueno, 2, 3% de errores más o menos, ya, de todas maneras ya se quedó todo. Aquí no, ese medio por ciento que se supone que fue la victoria, segunda victoria del PAN, es un momento cumbre, es un momento en que se pudo haber abierto la urna y recontado, y si perdía la izquierda, hacer que aceptara su pérdida, y que a la hora de aceptar la pérdida, legitimar el sistema en su conjunto, al estilo de lo que hizo Al Gore en Estados Unidos. Entonces estamos en una coyuntura en donde los elementos autoritarios están a la vista, están claros, pero también hay elementos democráticos que no pudieron quitar, porque la sociedad mexicana ya no es la misma que en 1929 cuando se creó el PRI. Los partidos políticos son hoy un obstáculo para la democracia en México. La partidocracia, para usar un término que no es nuestro, pero que nos viene como anillo al dedo,
esos tres grandes partidos han cerrado una especie de cerco sobre los procesos electorales, son los dueños de los procesos electorales y no permiten que la verdadera pluralidad mexicana se exprese a través de los partidos. Y luego, cuando se habla sobre las instituciones, la debilidad institucional fantástica que tenemos, se habla de las instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones sobre las cuales hay más duda en las encuestas? Pues son los instrumentos de la democracia, los partidos políticos y el Congreso. Se supone que el Congreso es el representante de todos nosotros, es el soberano. El soberano no es el presidente, aunque parece que es el soberano. Pero el soberano somos nosotros y nuestros representantes. Pero de quienes dudamos más es de ellos. Cuando uno les pide en esas encuestas, ¿en qué instituciones creen los mexicanos? En la iglesia, en el ejército, o sea, en las instituciones coloniales, en las instituciones no democráticas. También dicen que y es muy curioso, para mí eso no me queda claro, en las universidades. Digo, a Chihuahua, pues ha de ser porque la mayoría de los mexicanos nunca pasó por la universidad. Y entonces ha de decir, bueno, a lo mejor allí las ideas, etcétera. Si se conocieran algunas de las vidas internas de las universidades, son universos durísimos y donde se tienen las mismas reglas de la política que fuera. Analizo el tema de nuestra influencia externa, es abrumadora, arrolladora. No hay en el mundo una relación tan desigual como la de México y Estados Unidos. Hay otras potencias, sí, hay otras potencias, hay otros países ricos, etcétera, pero los que están alrededor de Alemania no están tan como nosotros. Los que están incluso alrededor de Rusia no la pasan tan mal. Nosotros somos el caso extremo. El otro punto de deslegitimidad que sale de adentro y de fuera es el pésimo desarrollo de la economía. La economía mexicana, a partir de 1982 y hasta el año pasado, en cálculos del crecimiento real, del crecimiento per cápita, que ese es el importante, el promedio desde 83 hasta el año pasado es de 0.6%. Una economía que es incapaz de crecer siquiera al 1%, al modestísimo 1%. Bueno, pues con razón la gente se tiene que ir a otro lado. Aquí hay una desigualdad creciente. En las estadísticas de CEPAL, el país que tiene la menor capacidad de enfrentar la pobreza, que no la ve disminuir, sino la ve aumentar en toda América Latina, es México. Es el único. No hay nadie que nos gane en la velocidad en que se está haciendo desigual la sociedad mexicana. Y Slim tiene su familia, 73,000 millones de dólares, según nos dice Forbes. Los otros pobres oligarcas mexicanos tienen 10,000 millones, 9,000 millones, en fin, hasta llegar a los de 1,000 millones, en donde estaba el Chapito, que eso fue fantástico, que lo pusieran también como parte de la oligarquía. Al Chapo es el único que llegó desde abajo realmente, que se hizo a sí mismo, ese sí, de Badiraguato y de la escuela primaria, changos a Forbes. ¡Ay, hijo! Está buena la cosa. Los otros no tienen tanto chiste. Entonces, con esto quiero concluir la presentación. No es todo lo que tengo allí y ya hasta traía yo mi acordeón, pero ya se me olvidó. Entonces, esta preocupación por el proyecto, por un proyecto de dignidad. Y la dignidad también incluiría un poquito de independencia frente a Estados Unidos. En vez de andarle entregando el petróleo otra vez, volver al espíritu del general Cárdenas. Sería un buen homenaje al general Cárdenas. Él sí que se la jugó, se la jugó, pero en serio. Se jugó literalmente la vida en ese proyecto de deshacerse primero de Plutarco Elías Calles, controlar realmente el
poder y luego enfrentarse a Estados Unidos y a Inglaterra y salir bien librado. No se necesita ser muy poderoso para enfrentarse a los poderosos y salir bien. Se necesita inteligencia, voluntad y otra cosa que no se me permite en una reunión como esta, porque podría parecer soez, pero que todos ustedes saben que sí se necesita. Muchas gracias. También es una motivación del equipo que hace la Jornada Zacatecas y que ahora está cumpliendo 3 años este equipo, que a mi juicio ya logró consolidarse como un periódico no pragmático, sino con una línea editorial muy clara en favor de los derechos del pueblo mexicano y del pueblo zacatecano. Yo me permito felicitar a todo el equipo de reporteros, de administradores, a Raimundo Cárdenas Vargas por el esfuerzo que han hecho. Quiero solo terminar preguntando, a estas horas admitimos preguntas, ¿cómo lo ven? Bueno, a ver, 2 que puedan llegar a ese micrófono, otros 2 acá, 4 personas, preguntas así muy directas. La conferencia ya la escuchamos de el doctor Lorenzo Meyer. Entonces, las preguntas, quienes lo deseen hacer, por favor, hay 2 micrófonos, acá a la izquierda primero. Sí, yo soy la licenciada María Guadalupe Álvarez, egresada de la Universidad de Zacatecas. Mi pregunta sería muy concreta. ¿Tenemos algún plan para poder llegar a solucionar el problema que acaban de plantear? ¿Hay algún plan? ¿Alguien más? Sí. Yo quería preguntar, ¿puede haber una transición dentro de la democracia representativa a una democracia participativa para lograr derrotar esa democracia de élites que usted plantea? Esa sería una. Y otra, dentro de los medios de participación ciudadana institucionalizados en nuestro sistema jurídico, que son la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y la consulta popular, ¿qué otro medio puede ser idóneo para que ayude a desarrollar más la democracia, aparte de esos 3? Bien, Andrés Vázquez, de acá de Fresnillo, donde tenemos a nuestro santísimo niño de Atocha. Maestro Meyer, bueno, antes que nada a la jornada felicitarlos porque pues, por este tipo de eventos, ¿no? Muchos a lo mejor quisiéramos tenerlo de maestro, pero pues está cabrón. Entonces, aquí en realidad también, maestro, hay muchos de las mentes más lúcidas en el estado de Zacatecas. Los maestros de la universidad, algunos de los que aquí veo, son gente con autoridad académica y moral. Sin embargo, en Zacatecas tenemos un payaso que se metió a procurador y cuenta chistes en sus informes y todo eso. Tenemos un secretario de Finanzas que es ingeniero en sistemas y que ni sabe de sistemas porque salió hace 20 años y ni sabe de finanzas. Tenemos una secretaria de Turismo, de Desarrollo Económico, de Economía, que es contadora pública y que tampoco anda en las áreas de la economía. Tenemos un secretario de Turismo que es un tweetstar, él le gusta el Twitter. Entonces, mi pregunta va más que nada hacia decirle, como académico que usted es y como una mente lúcida, crítica y formada en las ciencias, ¿qué podría dejar de testimonio, de sugerencia, ante un gobernador que su máximo logro es tomarse fotos con Belinda y que además no tiene incluido entre él, no basta la crítica sino más burlona, sino debe decirlo uno con seriedad, no tiene incluido entre su gabinete a gente verdaderamente formada, equipos especializados, de académicos que le puedan servir a que el estado de Zacatecas de un año a otro, en vez de haber subido en 800% su deuda interna, la haya disminuido
Y esa falta de académicos, pues, que de veras dejen una constancia de trabajo serio en la administración pública. ¿Qué opinión le puede merecer eso y qué sugerencia? Porque seguramente por los medios de comunicación le puede llegar a la mejor a quien dice que gobierna allá en la Avenida Hidalgo. Miren, muchas veces las preguntas no se pueden responder, no las puedo responder. Son problemas expresados de manera muy rápida por una audiencia que requieren una buena dosis de tiempo y de hilar fino. Vamos a empezar por la última, la falta de académicos en el gobierno. No creo que se necesiten realmente. Yo que vengo del mundo académico, acepto que zapatero a tus zapatos. A uno se le educó, y a mí me educó una institución pública, que luego me mandó a una universidad extranjera de muy buena calidad para hacer mi trabajo. Probablemente, si a mí me pasara lo que hoy en un programa de radio aquí en Zacatecas mandaron, agradezco mucho, oiga, usted debía de ser presidente, probablemente la regaría yo de una manera terrible, porque la preparación académica no necesariamente implica poder desempeñar bien un cargo público. Para el cargo público se necesitan, sí, algo de preparación, se necesita mucha sensibilidad, y esa sensibilidad no necesariamente lo da la vida académica. Se necesita un sentido de honradez profundo, que eso tampoco lo da, no es necesario. Sí hay académicos honrados, a lo mejor la mayoría lo son, pero no se necesita ser académico para ser honrado. La inteligencia, una inteligencia normal, natural, una vocación de compromiso con un proyecto y meterle duro a eso, sí, un académico lo puede hacer, pero lo puede hacer también otro. Lo que hay en México y en muchas partes es una mediocridad fantástica de la clase política, esa falta de calidad. Entonces yo a esa pregunta le diría, no los juzguen por sus títulos. Después de todo, Salinas venía de una universidad norteamericana y hizo su tesis sobre solidaridad, es decir, es uno de los pocos posgrados en donde la tesis se hace realidad. Le dieron la posibilidad de poner en práctica su tesis, que es eso, solidaridad. Y solidaridad, al final, ¿qué fue? Fue un gran fraude, fue el uso de unos dineros que llegaron con la privatización, pero que se iban a acabar, que era un one shot affair. Nada más una sola vez Slim iba a pagar Teléfonos de México. Se gastaron de tal manera que le dieron la legitimidad que las elecciones no le dieron, pero el proyecto nacional naufragó, no hubo. Entonces, muy buenos economistas o académicos, el general Cárdenas no era académico. El general Cárdenas tendría que, de la educación, además de la primaria, creo que un poquito más y listo. Lo que tenía era una voluntad férrea, una honradez, no necesariamente la familia del general Cárdenas toda, pero él sí, y una decisión. Entonces, a la clase política ideal, puede que no sea el ideal de persona, porque tienen que tener una obsesión por el poder. Esa parte es el político. Para el político lo más importante es la eficacia. Para el científico, para el académico, lo más importante es la verdad, llegar a conocerla. Y si esa verdad es ineficaz, no importa, hay que buscarla. Y el político, si puede usar la mentira
en busca de la eficacia, pues Maquiavelo. Maquiavelo le pide al político aprender a ser malo, pero no tarugo, que sea inteligente, que tenga un proyecto. El proyecto de Maquiavelo está al final, en el último capítulo del libro, que es la unificación de Italia, que estaba pulverizada. Entonces requiere la concentración del poder, de un poder brutal del príncipe, para poder crear a Italia. Por eso Italia tiene un montón de cosas buenas, pero no es un estado. De los estados originales son España, Portugal, Francia e Inglaterra, no Italia, no Alemania. Entonces, es muy complejo, no puedo dar una respuesta clara, pero sí acepto que en términos generales la calidad de la clase política y de los últimos sexenios, bueno, ya ni es vergonzoso cómo se desperdició una oportunidad histórica única. Nunca la habíamos tenido, la oportunidad del año 2000, y fue la falta de calidad de liderazgo lo que le echó a perder. Ese es un temazo, es un tema para seguir sobre él, es un tema de reflexión de la ciencia política, de reflexión de la filosofía, es un tema ético tanto como un tema de sociología, de política, de economía. Este tema de la democracia participativa y una democracia representativa corrupta como es la que tenemos, porque sí, formalmente sí es una democracia representativa, pero a ver a quién representa. Los partidos representan a sus cúpulas y las cúpulas yo no sé a quién represente. La democracia participativa requiere de una enorme energía, que la sociedad tiene que tener la energía para gastar tiempo, recursos, emoción en unas empresas políticas que a lo mejor no le dan resultado personalmente. Tiene que ser algo, tiene que haber un elemento de altruismo para que la democracia participativa funcione. Cuando me pregunta, en la primera persona que preguntó, ¿hay algún proyecto para resolver el problema? Pues no, si ese es el problema, que no hay proyecto. Lo tenemos que ir armando, a lo mejor se va armando de proyectitos parciales, y algún momento, un momento clave, que normalmente son los momentos de la elección. En México, desde el siglo XIX, el momento electoral es el momento que concita el gran conjunto de fuerzas que choquen, que salgan a flote, ya sea en los estados o a nivel nacional, el montón de problemas y abra posibilidades. Y es más fácil perder ahorita la oportunidad, ya que perdimos la magnífica, la estupenda, la única oportunidad histórica del 2000, que ya se perdió. Bueno, tenemos que volver a crearla con más trabajo y quizá menos dramáticamente. Ese sería el proyecto para resolver el cúmulo de problemas, porque la pregunta es para resolver el problema, no. El problema es una bola de problemas económicos, políticos, sociales, culturales, étnicos, bueno, de todo. Así es. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.